Hoy tengo el tema 28, lo que no quiere decir que me haya demorado 28 sermones, porque hay unos que se me han reproducido. Lo que quiere decir, hermano, que usted ha recibido una instrucción más larga de lo que un estudiante de seminario suele recibir de esta materia. Es más, el asunto del reconocimiento de oficiales es un asunto que se toca en las enseñanzas de seminario en medio de otras cosas. Generalmente en otros lugares se usan 30 horas, 28 horas. Pero para hablar de todo, de iglesia, de oficiales, y nosotros hemos sido expuestos a más de 28 sesiones de un solo tema. Eso ni siquiera en un seminario, vuelvo y le digo. Y esto lo digo, hermanos, para que definitivamente podemos seguir recibiendo teoría, pero llegará un momento donde nos toque enfrentar la práctica. Yo sé que seguimos orando, Señor, concede. De una manera que el Señor responde aparejando de conocimiento al pueblo, pero llega un momento donde la iglesia debe moverse y tome, por favor, esta enseñanza de hoy como uno de los asuntos prácticos, cómo nos vamos a conducir para el reconocimiento de los oficiales. Y el tema es precisamente la designación de los oficiales de la iglesia local. La designación de los oficiales de la iglesia local. Hemos visto, hermanos, al menos 6 tipos de requisitos de los oficiales. No 6 requisitos, sino 6 tipos de requisito que deben tener los oficiales de una iglesia. Y entramos pues a la etapa final de este estudio. Deseamos saber cómo se designa u ordena al ministerio a un individuo, ya sea el ministerio pastoral o diaconal. Para esto vamos a apoyarnos en la sabiduría que encontramos en nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, en el párrafo 9. Dice: la manera designada por Cristo, son palabras mayores, ¿no? Es decir, cómo Cristo mismo designa oficiales en su iglesia. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano de una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Debo aclarar que este párrafo nos muestra lo que tiene que ver con la iglesia y no con lo que soberanamente Dios da. Es decir, el enfoque de este párrafo no es hablar de cómo Dios da dones a los hermanos, sino cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia para la designación de los oficiales. Hemos aclarado que es Cristo quien llama a los individuos al ministerio, que es el bendito Espíritu quien dota para las labores a las que los ha llamado. Así dice la palabra del Señor, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso debe quedar claro en nuestras mentes, porque la iglesia no es la que constituye ancianos. La iglesia no es la que constituye diáconos. Eso es labor de Jesucristo. Este párrafo nos instruye en la manera de reconocer lo que Cristo ha instituido, de reconocer a quien Dios ha llamado.
de cuál es nuestra responsabilidad con respecto a lo que Dios hace con ciertos individuos. Este párrafo nos instruye que la iglesia local es el instrumento no que constituye pastores o diáconos, sino que es el instrumento que Dios usa para el reconocimiento de los oficiales que servirán en medio de ellos. Dios también reveló de forma básica en su palabra cómo un individuo viene a ser reconocido como oficial en una iglesia. Le quiero hablar entonces en varias etapas y el primero es las condiciones previas. Vamos a echar hacia atrás y vamos a mirar que la iglesia debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Es decir, claro, que tenemos en mente que las personas que se reconocen deben ser ordenadas al ministerio, designadas para el ministerio. Pero hay al menos 4 condiciones que como iglesia debemos considerar. Estas condiciones deben coincidir para que podamos afirmar que un individuo está siendo o ha sido llamado por Dios a ser un oficial de la iglesia local. Vuelvo y digo, estas 4 condiciones deben coincidir. Estamos en etapa de estar siendo preparados. Entonces, cuando vayamos, toda la membresía, por supuesto, a dar la responsabilidad de reconocer, aquí donde todo entra en juego, y al menos 4 asuntos debemos ver que coinciden en la vida de los individuos que Dios ha llamado, para estar seguros si Dios está llamando a un individuo o si un individuo ha sido llamado para ser un oficial, sea anciano o diácono. ¿Cuáles son estas 4 condiciones previas? La primera, el llamado interno o personal del candidato. Recordemos el principio inicial, el prerequisito, llamémosle así, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Previo al ejercicio ministerial, previo a que la iglesia designe u ordene un individuo, debe rectificar si ese individuo anhela ser un oficial. Si el individuo desea ser un oficial. Cuando estudiamos ese texto en el prerequisito, vimos, hermanos, que no es un simple anhelo, eso incluye, él debe tener en su corazón deseo por servir como oficial. Pero también, hermanos, cuando vimos esa misma palabra, anhelo, deseo, vimos, hermanos, que es ese esfuerzo que se hace para alcanzar algo. Entonces, ¿qué deberíamos ver en el individuo que está siendo llamado o que ha sido llamado? Que desea, pero que se ve que desea. Hermanos, es claro que aunque este texto nos habla de los ancianos, no hay por qué pensar que en el caso de los diáconos, ellos sí deben entrar al ministerio bajo obligación. No. Tanto quien será anciano como quien será diácono debe quedarle claro a la iglesia que ellos entran en las labores ministeriales como anciano o diácono porque es su deseo. Y además, porque se muestra, porque es muy evidente que se estiran, que están procurando serlo. Debe haber, pues, o es un deber, pues, que nadie entre a los oficios sagrados en contra de su voluntad. A diferencia del Antiguo Testamento, donde Dios llamó a sus siervos de forma directa, de pronto a través de un profeta, a veces de forma oral, como fue el caso de Jeremías. Recuerda que él fue llamado, el Señor le habló a él directamente. A diferencia de estos llamamientos, en el Nuevo Testamento, luego de los apóstoles, quienes también fueron llamados audiblemente y personalmente, no vamos a esperar que un individuo nos diga, hermano, yo creo que soy llamado al ministerio porque Dios me lo dijo. Dios me apareció en visión.
o cosas así. ¿Me hago entender? Eso sí pasó. Dios llamó así a siervos suyos. Pero en el Nuevo Testamento no esperaremos que la base de su llamamiento sea que él soñó, que escuchó, que puso una señal, sino que el Espíritu Santo empieza a darle a ese individuo un sentido fuerte de servir. Yo sé que todos los creyentes tenemos deseos de servir, pero el de él estará con la llama un poco más alta, es lo que le quiero ilustrar. Si alguien ha sido llamado a ser pastor, no es algo que el hombre dice, pues la verdad, sí me gustaría ser pastor, pero también chef o contador. Esas tres cosas, me gustaría. Así que lo que el Señor quiera. No. El hombre que ha sido llamado solo ve por eso, hermanos. Dios lo toma del corazón y lo hace ver por eso solamente. El hombre se vuelve consciente del llamado. Las iglesias que están en proceso de reconocimiento de oficiales, como pastores y maestros, y aunque no sean oficiales, también de los maestros, debe preguntar, escuche, las iglesias debemos preguntar. Y además debemos observar si el individuo desea el oficio al que aspira. ¿Ya ve su primera responsabilidad? ¿Ya la vio, querido miembro? Cuando volvamos a hablar, no me diga, realmente yo no he hablado con el hermano. A ver si él desea. Pero usted es de la iglesia. Entonces es su responsabilidad. Indagar y observar. Indagar para que de la boca del individuo usted escuche, sí hermano, sí deseo servir. O, no hermano, no deseo servir en eso. Y observar a ver si lo que dice es lo que se ve. Porque él puede decir, claro, sí deseo, ni se congrega. No viene a orar. Entonces uno le diría, pues realmente, ¿qué es lo que desea? ¿Verdad? Pero es la responsabilidad de la iglesia. Recuerde que se dice de Apolos que era fervoroso de espíritu. O sea, se podía ver algo en él. Quería servir. Se veía solícito y así, aunque no es todo lo que la iglesia debe ver y preguntar, considere que no es correcto poner a un hombre en cualquier ministerio si para él será una carga pesada, incómoda o penosa. Algo así como, yo realmente no deseo, pero si yo no lo hago, ¿quién más lo hace aquí? Mire, no es lo mío, no es donde me veo, pero si yo no lo hago, ¿qué pasará con la iglesia? No. Servir en la iglesia, desde el que barre o es ujier hasta el que predica, es un privilegio. Es un privilegio. Y la persona que aspira a un ministerio debe verlo así. Segundo asunto que debe coincidir, las cualificaciones de carácter. No las voy a nombrar, me pasé un pocotón de tiempo enseñándoselas, pero ¿qué más debe ver usted? Deseo, ¿verdad? Anhelo. Y segundo, que está cualificado en su carácter. Eso quiere decir que los deseos son necesarios, pero jamás suficientes. Si en verdad el individuo está siendo llamado por Dios al ministerio, el Señor lo estará aparejando del carácter necesario para la tarea. Los asuntos de carácter, asuntos de carácter en su relación con la familia, con su temperamento, todo esto lo vimos. Y aunque no esperamos encontrar cualificaciones de carácter acabadas, sí las debemos encontrar en el nivel de madurez cristiana. Es decir, que sí deberíamos ver como iglesia que esta persona está creciendo como creyente, está asimilando, está practicando piadosamente la vida del Espíritu. Recordemos que no es una opción, sino que es necesario que el obispo sea.
y también el diácono. El Nuevo Testamento nos enseña que es imperativo. Y vimos, cuando vimos el tema, que los requerimientos son necesarios por causa de Dios, porque solo Él es el que determina a quién le sirve, que son necesarios a causa de la buena y limpia conciencia con las que ellos van a servir y también para ser muy útiles en el ministerio. Tercer asunto que debe coincidir, las dotaciones del Espíritu. No confunda cualificación con dotación. Cualificación, carácter. Dotación, estamos hablando de los dones que Dios da. No hemos avanzado sino en el primer punto. Dije que 4 asuntos deben coincidir. 1, el deseo, decir que Él lo manifieste, que sí está de acuerdo, y además que se vea, que desea, también que su carácter es un carácter maduro, y tercero, que Dios le ha dado un don. Un don. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando, pues claro, estábamos en ese ambiente de grupos de alabanza y cosas así. Generalmente, pues muchos decían, yo quiero, y usted viera la tarea engorrosa en la que ponían al que hacía las pruebas al menos, ¿no? Y usted que, no, yo quiero tocar la guitarra. Bueno, hagamos un ejercicio. Usted va a seguir esta melodía, el metrónomo, ¿sí? ¿Saben? Que suena tic-tac, tic-tac. Muy necesario para llevar el tiempo de las canciones. Entonces, cada vez que suene el tic-tac, usted va a aplaudir. Al menos para saber que tenía tiempo. No había, hermano, gente que tenía más oído un ojo. Con eso le digo todo. Pero, hermano, que yo quiero, que esto es lo mío, que el Señor me ha llamado, yo quiero hacer esto. Oh, hermano, una persona así debería reconocer que no tiene lo mínimo necesario. ¿Me hago entender? Bueno, ahora sí volvamos a nuestro asunto. ¿Y cuál es lo que le quiero decir? Oh, hermanos, hay hermanos maduros en el Señor. ¡Qué bendición! Aún que desean servir, pero Dios no les ha dado el don de hacerlo. Son personas que no se expresan bien, que se les dificulta a ellos mismos poner sus palabras en orden, que por ejemplo son tímidos para tratar con la gente, y eso en el caso de un diácono, ¿cómo lo hará? Dios no le ha dado. Acéptelo. Usted hace parte del cuerpo y busque donde Dios lo llamó, pero no entre en la fuerza en algo para lo que Dios no le llamó. Este individuo debe ser dotado. Quiere decir que cuando el individuo anhela ministerio, también es obvio que tiene algo que dar. Ahora, no quiero arrinconar el asunto de las dotaciones espirituales a la capacidad de servir. Téngase también como dones del Espíritu, escuchen, muy importante, es nuestra tarea. Después de este sermón, quedará la pelota en vuestro campo. Don también puede ser cualquier cosa que Dios soberanamente le haya dado a ese individuo para que pueda dedicarse de mejor manera a ese oficio. Si usted me dice, mire, yo quiero servir como anciano, por supuesto, qué bueno, pero yo tengo unos horarios que a veces difícilmente, como decía Nehemías, ¿no? Empiezo a trabajar antes de que salga el sol y llego a la casa cuando ya salen las estrellas. Tengo tiempo limitado. Por ejemplo, soy policía. Entonces a veces salgo de comisión, vengo, ¿sí me hago entender? Puede ser un buen creyente y hasta maduro, pero ¿qué le diríamos? Y entonces, hermano, considere que a él le falta algo, que si Dios lo quisiera para eso, entonces tendría tiempo para hacerlo. Considere un don todo lo que le facilitaría su servicio. Lo que no es igual a decir lo que le hará fácil su servicio.
No sé si entiende la diferencia. Todo lo que le facilitaría su servicio, eso es un don. Lo que no es igual a decir lo que le haría fácil su servicio, porque servir al pueblo de Dios no es fácil. Pero, por ejemplo, que tenga tiempo, que tenga energía, capacidad mental, ese tipo de familia que no le es un problema y más. Los varones llamados a este ministerio deben ser dotados por el Señor, tienen que tener capacidad, así sea general, para entender, ya lo vimos eso, entender y aplicar la Biblia y comunicarla. Hombres con entendimiento, pero también si es diácono, hombres serviciales, por supuesto, y que puedan hacerlo, que tengan esa capacidad y además tiempo también y energía para hacerlo. Cuente todo eso como un don, o como dones que da el Espíritu Santo. Y cuarto asunto que debe coincidir, el contexto donde se presente la necesidad de su servicio. Es decir, yo voy a colocar esta palabra, pero no es la mejor, pero para que me entienda. Si Dios lo ha llamado a servir, debe haber una vacante. Dice la Biblia que debemos orar al Señor, Lucas 10:2, que envíe obreros a su mies. Lo que quiere decir que hay un lugar donde su obra se necesita. Hay una mies, hay un sembrado, donde se necesita un obrero. Y esto cambia la perspectiva, hermanos, porque en muchas misiones y organizaciones, usted se gradúa como pastor y luego busca iglesia donde desarrollar. O sea, que usted es pastor y luego busca iglesia. ¿Cómo es esto? Si no hay un lugar, usted no debería ser ordenado para nada. A usted se le designa porque hay un oficio que realizar. El diaconado y el pastorado son oficios, no cargos, es decir, son labores más que cargos. El pastorado es una actividad, por lo que es irregular graduar a alguien de pastor y ahora ponerlo a orar para ver si hay un lugar donde desarrolla el pastorado. Es extrañísimo, ¿no creen? Tenemos el ejemplo de Pablo dejando a Tito en Creta. Por esta causa te dejé en Creta. Para que, ¿sí ve que había trabajo en Creta? Entonces el Señor le ordena, Pablo le ordena, para que trabaje en Creta. No dice, te ordené, Tito, tú eres ya un pastor. Pues ahora a ver qué pasa en Creta, a ver qué se necesita. No, hay algo que hacer y allá son llamados. Note por favor algo muy importante, que este punto es uno de 4 requisitos, uno de 4. Y esto lo digo porque a veces se presenta la necesidad de un ministro o de un diácono y muchos piensan que ese es el fundamento necesario y único a tener cuenta para ordenar a alguien, la necesidad. Y es cuando las iglesias cometen errores. ¿Tenemos necesidad de un anciano? Sí. Entonces ordenemos a fulanito. Momento. La necesidad es solo uno. ¿Y dónde está el requisito? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está el deseo? La necesidad ha hecho ordenar ministros a la ligera, lo que en la Biblia se llama imponer las manos a la ligera. La necesidad no es la Biblia. Gente que no tiene liderazgo bíblico, como tiene necesidad, nombra o reconoce a cualquiera, solo por la base de la necesidad. Y en nuestra iglesia, hermanos, es claro la necesidad que hay de más ancianos, porque nuestra iglesia no tiene pluralidad. Y es claro que necesitamos diáconos. Y es claro que necesitamos maestros. 4 asuntos que usted como iglesia debe ver. Debe abrir los ojos y hacer preguntas. Y cooperar poniéndose al lado de lo que Dios hace a través de la iglesia. No podemos hacer lo que Dios solo hace, pero sí podemos hacer lo que Dios nos dio a nosotros para hacer. Eso en el asunto de lo que es previo. Ahora,
el procedimiento o método de su designación. Miramos 4 requisitos antes, pero ahora, ¿cuál es el método por el que se designa? ¿Cuál es el procedimiento o el método? Quiero ser muy práctico. Y en lo primero del método es el reconocimiento del individuo. Estamos seguros que todas las ventanas están abiertas, ¿verdad? Ándele, esto es clima caliente, esto es San Andrés. Nos trajeron el calor de allá. Entonces, como si fuera, hermanos, un manual. Ya teniendo en cuenta los 4 asuntos previos, ¿qué debe ocurrir ahora? 1, el reconocimiento. Muy bien. Es completamente imprescindible. Mira, un profesor nos enseñó esto. Parece infantil, pero ayuda. Si usted no conociera a un individuo que le dicen en el aeropuerto, mire, recoja a Juan Pérez. No lo conozco. Bueno, lo único es, tome una fotografía de él. Usted ha estado en la salida esperando a alguien, se empieza a ir la gente y imagínese, usted no lo conoce, pero tiene una fotografía, ¿cómo sería usted? ¿Verdad? Entonces, usted mira el modelo y mira cara. Y dice, y mira, y eso es reconocer. La iglesia tiene como necesidad reconocer varones para el ministerio. Eso aunque tuviéramos pluralidad de ancianos, ¿lo sabe? Porque la obra del Señor es grande. Es decir, ¿cuál es la falencia en la obra del Señor, según el Señor? ¿Que haya muchos obreros que no haya dónde ponerlos? No. La necesidad es que hay pocos. Aun si aquí tuviéramos 5 pastores, ustedes dan briega, hermanos. Aun si tuviéramos 5 pastores. Pero, hermanos, otra cosa es necesaria. ¿Cuántas iglesias le hemos dicho no podemos colaborar por ahora? No es que si mando a los que me están colaborando hoy, y eso que no han sido reconocidos oficialmente, ni maduramos nosotros, ni maduran los demás. O sea, nos repartimos la cojera. ¿Ya me entiende? No aprendemos ni a caminar nosotros y ayudamos a otro, entonces él queda, es mejor una pierna que no las dos, amputadas, ¿verdad? Pero nos pasa lo mismo a nosotros. Mañana, hermanos, si la iglesia sigue reconociendo personas, quizás, hermanos, tengamos que ver salir algunos de nosotros, de entre nosotros. Hermano, vaya y ministre en ese lugar. Vaya, ministre. La necesidad es mucha. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, yo creo que completos no terminamos. Eso sí, téngalo por seguro. Pero por ahora, lo primero, hermanos, no tenemos ni siquiera lo necesario nosotros. Note que la tarea de reconocer se la dio Dios a la iglesia local en la cual el individuo va a servir. Es decir, si un individuo va a servir aquí, ¿quién lo debe reconocer? Esta iglesia. Por eso no creemos que una iglesia ajena a la nuestra nos reconozca un ministro. ¿Ya? Como que otra iglesia diga, nosotros hemos pensado que él es vuestro ministro. Nosotros hemos pensado que él es vuestro diácono. Momento, él va a servir aquí lo reconocemos. Por eso, no creemos que una organización fuera de la iglesia nos envíe un ministro. No, que aquí les envían su pastor. Momento. La misma iglesia que va a recibir el efecto de ese ministro es quien lo tiene que reconocer. Los que nos vamos a beneficiar, lo reconocemos. Ese es el orden. Sí, yo conozco y me han consultado muchas veces, no, que nuestra iglesia es reformada, pero un día el líder o el pastor llegó y, hermanos, les presento al otro pastor de nuestra iglesia. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? A veces otras iglesias
descalifican arbitrariamente a los individuos al no tener una perspectiva correcta de los oficios. A nosotros se nos da la capacidad, o más bien la potestad de reconocer, y debemos ejercitarla. Pero tampoco esta responsabilidad es arbitraria, con la cual reconozcamos o descalifiquemos según nuestro gusto. Mire, hermanos, el reconocimiento en una iglesia se debe hacer con una iglesia, pero con una iglesia instruida. ¿Cuántas personas? Esto es común en organizaciones aquí en Colombia. Hermanos, ¿necesitan un pastor? Sí, aquí lo tenemos. Vamos a darle conocimiento a esta iglesia para que aprenda a reconocer. 3 conferencias. Y ya. Eso es jugar con la membresía. Para que ustedes reconozcan la fotografía, se las debo mostrar bien. Para que su reconocimiento esté sobre la base del conocimiento. Pero que eso no se convierta, hermano, en tiranía de la iglesia. Y entonces nos sentamos así como tenemos la potestad, ¿verdad? Y entonces, hermano, como dice la reina de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le corten la cabeza. Y entonces, ¿quién pastorea una iglesia así? Porque es que se entiende que como la iglesia reconoce, el individuo le debe gustar a todos. Y todos les debe caer bien. Hermanos, es un reconocimiento bíblico. Y así como la iglesia no puede reconocer a alguien que le falte un requerimiento bíblico, tampoco la iglesia debe descalificar a alguien simplemente porque no le cae bien o porque no le gusta, a menos que tenga una razón bíblica y bien interpretada, bien interpretada. A la iglesia no se le pueden imponer sus oficiales, pero tampoco la iglesia puede ser arbitraria pensando que es la última autoridad. La última autoridad es y seguirá siendo la Biblia. La iglesia no tiene derecho a descalificar a un individuo arbitrariamente, como tampoco puede poner a alguien en el ministerio arbitrariamente. En este punto la iglesia debe reconocer lo que Dios da. La iglesia no pone nada, no se inventa nada, sino que abre los ojos piadosamente, con sobriedad, compara con la palabra si aquel o el otro individuo tiene lo que es necesario para el ministerio. También en este punto es necesario que la iglesia examine cómo ve al hermano en su corazón. Esta es una tarea que usted me va a hacer. Cuando mañana, hablo metafóricamente, le sugiera, ya que ninguno o pocos de ustedes me ha contactado para sugerir, si ha habido hermanos, y pues yo voy haciendo mi lista, pero si llega el momento y usted no me sugiere, yo le sugeriré un grupo de hermanos. Y usted tendrá la responsabilidad de decirme cómo ese hermano está en su corazón. ¿Me hago entender? ¿Cómo lo ve en su corazón? Es decir, ¿cómo Dios ha puesto a este individuo en su corazón? Usted debería pensar, cuando el hermano enseña, predica o sirve, a mí me es creíble. Me inspira piedad, confianza, me aporta, me hago entender cómo Dios lo pone. Hay hermanos que yo puedo tener una visión sobre ellos, pero quizás la iglesia diga, mire, en conjunto, ¿no? Mire, lo vemos como un buen hermano, pero no como tal. ¿Me hago entender? Debe ser sincero cómo ve al hermano. Si tan solo usted lo ve como un hermano maduro o como alguien del que se dejaría instruir y cuidar. O si solo lo ve como un maestro, o si también lo recibiría para dejarse pastorear.
no vamos a hacer de esto un acto externo, no. Y vamos a hacer proselitismo, porque esa es la peor manera de dañar este proceso. ¿Cómo? La idea es que cada uno tenga su propia opinión y Dios nos permita ver lo que Dios con cada uno de nosotros nos hace ver. Pero si yo empiezo, yo creo que este hermano sirve para esto, y yo creo que este hermano sirve, y yo creo que este hermano sirve, hermano, no haga eso, porque no nos dejará ver bien lo que el Señor nos va a comunicar a través de la iglesia. En esto, aunque usted tenga su familia como miembro, yo ya expliqué, deje que cada uno piense, porque si es miembro es porque piensa. Por eso no recibimos niños. ¿Ya? Entonces no se haga un niño grande. Y usted, hermano, dígame usted cómo se llama el que sorprendieron la otra vez en el consejo para que votara. Esta señora le dijo, vote, Arnaldo, ¿no se dio la noticia, hermano? Y vea noticias, hermano. Estaban pidiendo la votación, esto se filtró por audio. Una vergüenza. Estaban votando un proyecto y de pronto, creo que era Arnaldo, bueno, vamos a colocar a Arnaldo. Arnaldo tal, ¿cuál es su voto? Y él dice, ¿voto? Oiga, ¿cómo están votando todos? La que estaba tomando lista le dijo, Aurelio, vote sí. Dijo, mi voto es sí. Con esa responsabilidad estamos votando. Pero no es mi punto. No queremos aquí a Aurelios ni Arnaldos. ¿Me hago entender? Es decir, que usted, bueno hermano, ¿cuál es su opinión? Y usted diga, ¿cómo están votando? ¿Por él o por él? No, hermano, usted es de la membresía. Por favor. En caso del proceso de reconocimiento de oficiales, una iglesia, que en el caso del reconocimiento, una iglesia resista al candidato pese a que parece cumplir los requisitos, eso es una cosa compleja. Es decir, ¿qué pasa si un individuo cumple los requisitos y la iglesia no lo reconoce? Le voy a decir lo que yo haría y espero que no me pongan en eso. Pero debería hablar cuál es la razón por la que tal o cual persona no es reconocida. Si existen causas válidas, el proceso pues se detiene con ese hermano. Y si es caso de caprichos, resabios y hasta asuntos de forma o hasta malos entendimientos, después que yo le explique, es necesario que usted corrija su apreciación, ¿me hago entender? Y no la siga manteniendo. Es decir, voy a colocar esto en un sentido infantil. No, yo no reconozco a este hermano ni como maestro, ni diácono, ni pastor, nada de eso. ¿Por qué, hermano? Porque es que no me gusta cómo se deja el bigote. No. Hermano, pero pues te debe reconocer que la apariencia pues no tiene nada que ver con esto. De todas formas son requisitos espirituales. La Biblia no dice que tenga el bigote o la barba. ¿Me hago entender? Estoy tratando de enseñarle y yo le explico en la Biblia. Y usted dice, bueno, aún así no lo reconozco. Ay, hermano, en ese asunto ya usted es un caprichoso. Y su voto queda viciado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una persona que quiere entorpecer sin criterio. Ahora, si usted me dice, pastor, yo he visto esta conducta y tal cosa, digo, hermano, yo no sabía eso. Gracias por comentar y haremos todo el proceso, ¿verdad? Para que el hermano se corrija, no lo vamos a colgar tampoco por eso. ¿Me hago entender? Deme herramientas para trabajar. Si usted me dice, por ejemplo, mire, yo quisiera reconocerlo para esta labor, pero veo que le falta tal cosa. Usted me está dando herramientas para poder trabajar. Porque ¿cuál es mi punto? Pues que el hermano sirva. Y si hay algo que yo puedo hacer con el hermano para volverlo apto para el servicio, lo haré.
pero usted no me puede salir con que Dios lo sabe, ¿verdad? Yo no quiero porque Dios lo sabe. No, hermano. Que bueno, pero es que Él no es el que está reconociendo, somos nosotros. Entonces, hermanos, si usted tiene algo por el cual no reconoce a un hermano, yo le voy a pasar un formato y usted tendrá que responsabilizarse de eso. Si no lo reconozco por esto, por esto. ¿Me hago entender? Debe dar su razón. Y entonces miraremos si el caso amerita trabajar con el hermano o definitivamente decirle, por ahora, no, vamos a seguir pensando. Así que, hermanos, esto se puede dar así. Y este reconocimiento, hermanos, se puede dar por dos vías. Y las dos son legítimas. La primera vía, hermano, es que la iglesia misma proponga los candidatos. Y eso es legítimo. De hecho, si usted quiere una infidencia, así yo fui reconocido pastor la primera vez. En una reunión, varios hermanos se pararon a decir, hermanos, nosotros queremos proponer a nuestro hermano tal para el ministerio por este y otro motivo. Es una manera. Pero a veces, hermanos, las iglesias necesitan ser guiadas y la otra vía es que los ancianos propongan los nombres. ¿Me hago entender? Ambas vías son legítimas, así que guarde tranquilidad. El punto es que no vamos a reconocer hasta que haya consenso, que es mi próximo punto. También entienda esto, hermano. Hay casos en los que, pese al sentir de la iglesia, los ancianos tenemos reservas, tenemos información, estamos adelantando tareas y nosotros no vamos a decir la razón, pero vamos a decir, aunque el hermano fue propuesto para tal y tal oficio, no lo vamos a tener en cuenta o no por ahora. Y hermanos, y no vamos a dar la razón. Por discreción pastoral. Hay cosas que yo estoy tratando con varones aquí que no se las voy a decir a usted. Porque todavía es nuestra esperanza que ellos sirvan. Arreglado el asunto, ya puede servir. No me voy a poner frente a la iglesia y decir, mire, es que el hermano y me dijo en consejería personal que bla, 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 y yo le dije bla, 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 y por eso él no va a ser reconocido. Hermano, es un privilegio suyo contar con la reserva pastoral cuando consulta algo privadamente. Segundo, consenso. Uy, esto se me alargó. Consenso. ¿Qué es lo primero en el método? Reconocerlo. Segundo, consenso. Entienda, el individuo debe ser escogido para el oficio por el consenso de la iglesia. Y aquí, hermanos, debemos hacer una pequeña distinción entre consenso y la totalidad. Vea, hermanos, de todo corazón siempre esperamos que cuando se reconozca un individuo, la totalidad de los miembros nos movamos a una. Pero aún los mejores escritos antiguos, para mi sorpresa, yo pensé que nos pasaba solo aquí ahora, contemplan que aun cuando no haya la totalidad de acuerdo, la iglesia puede votar en consenso, es decir, cuál es el sentir generalizado de la iglesia. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. La palabra constituir es la palabra elegir o designar extendiendo la mano. En esto, no necesariamente es el consenso alzando la mano. Las iglesias tienen libertad de implementar algún método para consultar la opinión de los miembros.
Puede ser una iglesia pequeña, puede ser que levantar la mano sea suficiente, son 10 personas, está bien. Quizás se implemente el sistema de votación, nunca será una votación secreta. Es decir, voto en blanco y nadie lo marcó, ¿quién sabe? No. Pero es una forma en que usted participa, ya sea levantar la mano, votación, papeletas. Y así se mira, ya sea por votación, va a dar igual, hermano, porque vamos a tener que contar. ¿Cuánto es la membresía? ¿Cuántos votaron? Vuelvo y digo, siempre se espera, hermanos, que la iglesia se mueva como un solo hombre, pero cuando algunos persisten en su necedad, pese a que se muestra todas las cosas, la iglesia va a obrar en consenso. Ahora, alguna vez se me consultó lo siguiente, y espero que usted ya esté en capacidad de responderlo. Hermano, tenemos en nuestra iglesia 2 hombres. Ambos anhelan el ministerio. Ambos tienen carácter probado. Ambos tienen dones. ¿Cómo haría usted, pastor, para elegir a cuál de los 2 Dios ha llamado? ¿Todos están de acuerdo con que a los 2? ¿Alguien en desacuerdo para sacarlo? No. Hermano, no. Gracias a Dios me han entendido. ¿Y por qué? Porque si ambos anhelan y ambos están cualificados y ambos tienen dones y ambos se necesitan en la iglesia, ¿por qué elegir uno de los 2? Mi consejo fue, hermano, no tiene sentido. Porque si usted, por ejemplo, está el A y el B, la gente vota por el A, el B fue injustamente tratado. ¿Con qué razón B no fue elegido? La iglesia tendrá que dar una razón bíblica. No encontramos nada. Entonces, hermano, ya Dios quisiera que todas las iglesias tuviéramos 2 o 3 opciones para reconocerlos a los 3. Muy bien, hermanos, pasaron esta pregunta. Apúntense ahí un puntico en su cuaderno. Una carita feliz haga ahí en la esquina. La iglesia es el instrumento que reconoce, y este es un buen proceso. 3, ayuno y oración, y esto solo lo indico porque es bíblico. Hechos 14:23, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, después de reconocer oficiales. Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Por qué se ayuna y ora, hermanos? Es una manera en que las iglesias reconocemos nuestra insuficiencia natural para hacer esto. Es una manera de decir, Señor, somos una iglesia, somos tan débiles, tan dependientes, que te pedimos, Señor, que acompañes esto de forma piadosa. Mira a este hombre o mira a estos hombres. Queremos que ellos estén siempre delante de ti. Es una manera, ¿verdad?, de expresarlo, de buscar al Señor. Note que esto va más allá de elegir el próximo presidente de su conjunto y cosas así, donde solamente la observación y el discernimiento natural sirven. Aquí no, hermanos. Piensen lo que vamos a hacer con ese individuo. Vamos a ser el instrumento por el cual él va a recibir esto. Creemos que Dios le ha llamado al ministerio. Qué solemne, no. Yo tiemblo al pensar eso. Al decirle a un individuo eso y que Dios no lo haya llamado. O al decirle a un individuo que no cuando Dios lo ha llamado. Y usted debe temblar, y acompáñeme en ese temblor, para que cuando llegue el momento ayunemos y oremos, para que el Señor nos dé gracia. Además, hermanos, yo tengo una mente a veces fatalista, es mi temperamento.
Pero no crea, hermano, yo pienso que si yo falto, ¿quién será el pastor de mi esposa? De mis hijos y de mis nietos. Yo no quiero solo ver con estos ojos. Yo quiero que el Señor nos conceda solemnidad en esto. Yo sé que cualquier hombre va a ser imperfecto, pero puede ser maduro. Y en esas manos quiero dejarle. La vida de una iglesia local va a ser determinada por ellos. Así que por eso no simplemente elegimos. ¡Ay, es el día de elección! Elección. No, hermanos. Oramos, nos tomamos esto en serio. Y último, la ordenación. La ordenación aquí tiene un acto formal. La ordenación no es algo informal, algo así como, hermanos, desde hoy nuestro hermano tal o nuestros hermanos tales van a ser pastores de la iglesia y vamos a abrirle el himnario y vamos a seguir cantando. No. Y para eso en la Escritura hay un acto que se llama la imposición de manos. 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 5:22. De estos textos miramos que la ordenación se da en el contexto de la iglesia local. Cuando reconozcamos oficiales, esto se va a hacer en medio nuestro. No importa si estamos reunidos aquí en una casa, en un salón, lo que sea, pero va a ser en el contexto de la iglesia local. También de estos textos reconocemos que es un acto oficial. Es un acto oficial. No es un acto informal, sino oficial. Y la manera que esto se demuestra es mediante la imposición de las manos de pastores ordenados, si es que la iglesia cuenta con ellos anteriormente. Según se ve por algunos textos, la norma es que la pluralidad de ancianos ordene a los demás. La imposición de manos no tiene que ver con que se traspase el poder de uno al otro, eso es misticismo. Más bien es una muestra de identificación. Mire, hay actos que nos marcan, ¿verdad? Hoy ya no tanto, pero imagínese que usted viera ese acto, el que siempre fotografían cuando usted ve dos presidentes estrechando la mano. Si es un acto formal, como que solo impacta, como que uno dice, se comprometieron delante de todos. Bueno, la imposición de manos tiene que ver más, hermano, con la muestra que se le da cuando un pastor pone su mano sobre otro. Le está diciendo, con este acto, tengo confianza en que Dios le ha llamado. Estamos ahora identificados en estas labores y por eso se imponen las manos. De manera que, según 1 Timoteo 5:22, que usted apuntó ya, ningún hombre debería ser ordenado al ministerio si los ancianos no pueden poner sus manos sobre él con limpia conciencia. O si no estaríamos haciendo un mero acto, hermano, un rito. Yo le ponga las manos, pero en mi corazón estoy diciendo, ¿cómo? Sí, ahí nos vamos. No, hermano, es algo muy piadoso, ¿no cree? Así como nuestro hermano es que lo pudiéramos abrazar, ¿verdad? Mientras está siendo ordenado al ministerio. Es un soldado. Después de la ordenación, el individuo quedará oficialmente designado en su iglesia local para realizar el oficio al que fue reconocido. Después de esa imposición de manos formal, entonces tendremos otro anciano u otros ancianos o diáconos, un diácono o diáconos. Tanto para la iglesia como para el hermano, las cosas no serán ya más igual. En el caso de los diáconos, como usted leyó en la confesión de fe, van a pasar exactamente por el mismo proceso. Por eso no voy a hablar de esto. Solo que hay algo a tener en cuenta, que lo hace diferente. Y es lo que dice 1 Timoteo 3:10. Además,
de que nos toca, obviamente, mirar su deseo, su carácter, todo eso. Antes, en el caso del diácono, súmele otra cosa. En el caso de los ancianos, 4 cosas han de coincidir. En el caso de los diáconos, súmele otra. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, es decir, cuando hayan sido probados, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que nos quiere decir esto, que en el caso de los diáconos, las iglesias deben buscar un método para encaminar a ciertos varones para someterlos a prueba. Es que en el caso de los diáconos no hay otra manera para saber si Dios los ha llamado o no, o sea, además de su carácter, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Ellos deben ser sometidos a prueba primero. La iglesia debe observar, y usted tiene esa tarea, de observar a los hombres que sirven, a los que se les designan tareas. Deben verlos crecer en madurez, en fidelidad, en su trato con los hermanos, en su prudencia, en su sabiduría. A estos hermanos se les van a dar tareas, y si esto es algo que le corresponde a la iglesia, y después de cierto tiempo se ve que son irreprensibles, es decir, que siempre cumplieron con lo que se les asignó, entonces ahora sí pueden ser ordenados, y a partir del momento, ahora sí van a ejercer el diaconado. Entonces, ¿qué hicieron antes? Vamos a llamarle sirvieron. Después de su ordenación, van a desarrollar su diaconado entre nosotros. Igual deben ser reconocidos, según Hechos 6, 3 al 5. Igual se les debe imponer las manos, Hechos 6, 6. Y es bajo este orden algo impresionante, hermanos. Si un hermano ha pasado solo voy a colocar este ejemplo, por las 28 puertas que le he enseñado, ¿ya? Son 28 lecciones. Si un individuo ha podido pasar por esas 28 puertas y llegó vivo al otro lado, ¿ya? Es decir, quedó de pie al otro lado, ¿no es un don de Cristo? ¿No es un don? Si no fuera un don, en alguna de esas puertas se nos queda, ¿no cree? Ya sea que no le abra la del deseo, que no le abra el requisito familiar, la del carácter, no sé qué pase. Alguna puerta se le cierra y dice, hasta aquí di. Pero si un individuo ha podido pasar por todas estas puertas y quedar de pie en nuestras conciencias, cuando lo ordenemos, hermano, será una bendición para la iglesia. Esto es distinto a la manera como hoy se reconoce el liderazgo, ¿verdad? A dedo. Pero es la gran diferencia entre un modelo y establecer uno mismo el modelo. Entonces, hermanos, han quedado informados. Es más de lo que generalmente se hace cuando se reconocen oficiales. Pero es una tarea que tenemos que hacer. Como le digo, llega un momento donde ya no hay teoría. Si usted ha hecho curso para carro, de pronto usted es de los que es felices yendo a la teoría y tiembla cuando piensa en la práctica, ¿verdad? Mi hermano, ya llega un momento donde y ellos no tienen nada de tacto, ¿no? Bueno, práctica. Es que estoy, que no estoy. ¿Cómo va a aprender? Pues haciéndolo. Nadie aprende por internet o solo en teoría. Llega un momento donde las iglesias tan cómodas que estábamos, ¿no? Aprendiendo, llega el domingo, ¿qué vamos a aprender hoy? ¡Qué bueno! Ya terminamos. Ahora bien, a montarse en el carro, hermanos. ¿Ya? Por la gracia del Señor, hay un anciano aquí que puede, si el carro se va yendo para acá, le digo, para acá.
Y el espejo. El freno, ¿ya? Gracias a Dios por eso. Entonces, que el Señor acompañe pues estos procesos. La membresía va a estar atenta a los próximos movimientos que vamos a hacer como membresía. Oremos.